¿Quién eres cuando nadie te necesita? Menuda preguntita, ¿no? ¿Te la has respondido alguna vez? Incluso, ¿te la has planteado? Pues quédate, porque vamos a hacérnosla. Pues os doy la bienvenida a Respira Universo en Vivo. Muchísimas gracias por estar. Este aplauso en realidad va para vosotras y vosotros, porque estar en un programa en directo, bueno, en directo, aunque luego lo vais a ver en diferido, pero aquí en directo y en familia es una maravilla, es un verdadero regalo. Y hoy nos vamos a hacer una pregunta. Y esa pregunta es, bueno, ¿tú te has preguntado quién eres cuando nadie te necesita? ¿Quién eres realmente? Incluso, ¿te necesitas a ti mismo? Es que podríamos empezar a hacer ahora mismo muchísimas preguntas y muchas veces no nos vamos a tener una respuesta rápida, ¿no? Para hacernos esa respuesta, he invitado a un amigo, a una persona que sigo desde hace mucho tiempo en las redes, que tuve el privilegio de entrevistar en uno de mis programas anteriores, en Maestros de Vida, y que sabía siempre, desde que empecé a hacer Respira Universo en Vivo, que le querría tener aquí a mi lado, porque son de esas personas que no solamente entrevistas, como que notas esa energía y algo pasa, que se mezcla y que surge ya una relación seguramente incluso de por vida. Por eso está aquí conmigo Ángel García Infantes. Ángel, bienvenido a Respira Universo. Muchas gracias, Alberto. Ya sabes que es un placer siempre conversar contigo, sea en directo con este público y con el público que hay más allá de la sala, ¿no? Estamos en directo en YouTube, también en privado, en esa pequeña conversación en la que me dijiste, no me des ideas de ningún tipo de pregunta. Yo ya sabes que llevo la conversación según me surja en la entrevista. Y además que es fenomenal, porque bueno, estamos abiertos a lo que surja. Y bueno, por matizar, esta pregunta de quién eres cuando nadie te necesita, cada uno tiene su respuesta. Cada uno es individual, somos seguramente, ¿no? Totalmente. Y Francesc Miralles, que sí que he hecho algún directo con él, he hecho alguna colaboración, es el coautor del libro Ikigai, es un bestseller que conocerán muchas personas, o algunas personas, está traducido a muchísimos idiomas. Ojalá algún día yo tenga algún libro que llegue a la mitad del recorrido que ha tenido Ikigai. Y sí que me echó un cable en la última fase del libro, le pasé el manuscrito por email. Y aparte de ponerme un email súper bonito de respuesta a uno de los que cruzamos, el último ya, sí que me dijo que él se había hecho muchas veces esta pregunta y que no había nada, ¿no? Si no le necesitaba a nadie, era cero, no había nada. Ese es su caso, es su respuesta, y cada uno, tenemos que reflexionar, yo creo, acerca de quién somos cuando no estamos desempeñando ningún rol, quién somos cuando no somos maridos, padres, hermanos, hijos, trabajadores o empresarios, emprendedores. ¿Quién somos cuando todo eso desaparece? No está. Pues mira, voy a presentarte a la Juani. La Juani está aquí representada, sois todas las personas que estáis ahí sentados y todas las personas que estáis viendo Respira Universo ahora mismo. La Juani al final tiene sus ideas y la pregunta que le vamos a hacer a la Juani y que quiero que contestéis es esa pregunta que nos va a dirigir a lo largo de toda esta conversación, que además ya veis que me he puesto cómodo porque Total. me apetece. Espérate, que me voy a poner más cómodo todavía. Ahí. Me apetece que realmente lo vivamos, ¿no? Y la pregunta que tienes para ti, como Juani, es
¿Quién eres cuando nadie te necesita? La leo, pues acaso, a ver, que yo soy muy de inventar. Así que quiero esa respuesta. Y por supuesto, aquí en el público, si también a alguien le apetece directamente contestar, tenéis el micro abierto. ¿De acuerdo? Yo te quiero preguntar, porque claro, tú tendrás tu respuesta porque has escrito un libro sobre ello, pero no quiero que me la des ahora. Vamos a dar un poco de FOMO también, ¿no? Al momento. Puedo dejarla en comentarios en un momento dado. Incluso la puedes dejar en comentarios, ¿verdad? Eso te ha gustado, ¿eh? No, pero Ángel, yo siento que tú lo primero que empezaste a hacer por tradición familiar fue la forja, allí en Toledo, ¿no? Y la forja es como algo muy tradicional que pasa de generación en generación y que eso seguramente ya empezó a moldear, igual que moldeas el metal, empezó a moldearte a ti. ¿Cómo empezaste tú a vivir esa forma de moldear la vida? Pues tengo que decirte que en mi infancia, volviendo a esa época a la que me has llevado con tu pregunta, en mi infancia, en ese momento, se vivía el mundo de los artistas y los del campo, en mi entorno, en mi pequeño pueblo, que es Madridejos, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, donde me he criado. Y dentro del mundo de los artistas, pues estaba pues Pablo el herrero, o Ángel, que era mi abuelo Pablo, o Ángel, que era mi padre, es mi padre, el herrero, Maritere, la peluquera, que es mi madre, no sé, me lo invento, Pepe, el churrero, que era el que, bueno, pues tenía ese oficio y que luego continuó su hijo. Digamos que había una conexión entre el oficio y la persona que por lo que sea se empezó a ligar. Entiendo que, que esto venía de unas décadas atrás y que no se concebía de otra forma. Y ese oficio empezaba, algunas veces heredado, como en el caso de mi padre, por mi abuelo, y continuaba incluso por generaciones. Para mí el metal, el hierro forjado, pues era el oficio familiar, el oficio con el que crecí, con el que nací. Mi madre también era peluquera, como he dicho, y en mi infancia siempre ha habido emprendedores, siempre he estado rodeado de emprendedores, y en especial la parte del metal, que era la que más me tocaba o la que más me gustó, la que más me llamó la atención. Por ejemplo, a mi hermano le llamó mucho más la atención toda la parte de peluquería, y era el que ayudaba, ¿no? En esa época ayudábamos a nuestros padres a sacar los negocios adelante. ¿Y tú te fuiste más por la forja? Yo me fui más por la forja. Y yo recuerdo la forja como algo que me hipnotizaba desde el primer instante que vi esa fragua, ese fuego, ese carbón que avivaba el fuego junto a ese aire, ese ventilador, que ya en esa época ya no había fuelle, sino que ya había ventilador eléctrico. Esos golpes que eran capaces de transformar... Es como algo muy físico, ¿no? Es físico, pero tiene que haber una preparación mental previa. Sí. Y el darte cuenta... Pero lo digo físico porque, a ver, una persona que está en una oficina, vale, pues tiene un ordenador o tiene compañeros, pero la forja vives con todos esos elementos como muy físicos, es como muy de tierra, ¿no? Sí. Tienes fuego, tienes calor, tienes metal, tienes ruido. Agua, importante para forjar. Pero fíjate, dentro de todo lo físico que puede llegar a aparecer, si tú no proyectas, no eres capaz de idear antes en tu mente qué vas a hacer con el hierro, perdón, tienes segundos desde que sacas el metal de la fragua al rojo vivo y teniendo mucho cuidado que no se queme, porque el hierro cuando se quema parece como una bengala, empieza a soltar chispas y ya no lo recuperas, o sea, lo has perdido, digamos que se disuelve, ¿no? Pero tienes segundos desde que lo sacas de la fragua hasta que le das esos
golpes que te da tiempo a darle hasta que se enfría. Y después tienes que volver a calentar. Entonces, mi abuelo siempre decía, y mi padre igual, que hay que tener mucha más maña que fuerza a la hora de trabajar el metal. Sí que es verdad que había golpes maestros que se daban con el martinete, que era una máquina para dar golpes grandes, también con el macho, que me acuerdo, mi abuelo era una persona grandota como yo, que lo cogía con una mano, un trozo de metal de En casi plan 5. Thor. Sí, sí, en plan Me Thor. imagino. Un trozo de metal de 5 kilos con una steel grande y dar justo ahí, en ese punto. Pero lo curioso Eso es merece que... mucha concentración Sí. también, ¿no? ¿Os imagináis vosotros en esa circunstancia? Porque yo me estoy viendo ahí en esa forja y digo, wow, es entender los 5 elementos y tú súper concentrado en ti para dar ese momento y en ese lugar exacto. Mm. Y en ese momento exacto. Sí, además que... Nunca me lo había planteado, ¿eh? Y además que es una disciplina que he llevado al mundo del arte, porque yo siempre la he vivido en mi infancia como oficio. Mi abuelo hacía lo que son los cintillos de los carros. Bueno, pues mi abuelo cuando tenía el negocio él, y mi padre era un empleado, Aprendiz. un ayudante suyo, un aprendiz, se dedicaba a toda esa parte más de oficio. También con mi padre viví y aprendí el oficio más llevado a esa parte de funcional, ¿no? De hacer cosas funcionales. Ya, obviamente, cuando yo empecé a aprender el oficio ya existía la soldadura, pero antes no existía la soldadura, era la soldadura a la calda. Se unían metales con la soldadura a la calda, que era calentando esos materiales con otro material que se llamaba chocolate, ¿no? Que lo ponían entre los dos para que se fundieran. Mm. Pero cuando tú empiezas a ver las posibilidades que tiene el metal como elemento artístico, ya no funcional, sino elemento artístico, empiezas a crear esas piezas en tu mente, que, bueno, es algo que describo en el libro, en uno de los capítulos, que era, bueno, pues fue una de las primeras experiencias relacionadas con el flow y el metal que yo pude vivir, que ahora hablaremos del flow. Ahora te iba a preguntar sobre el flow, pero es verdad que mientras te estoy escuchando me recuerda esa frase tan famosa, ¿no? De Miguel Ángel, en la que decía, yo veo un trozo de mármol y el mármol me dice en qué se convierte, ¿no? Y se puede convertir en el Miguel Ángel o no. Claro, en la forja podías tener esa posibilidad. Es que realmente puedes jugar a ser Dios. Una de las piezas que hizo mi padre, esa la diseñé yo porque hacíamos un equipo súper bueno. De hecho, nos presentamos en varias ocasiones a la Mezquita de Tornerías, que era una fundación que había en Toledo, y se dedicaba a promover la artesanía en todas las especialidades: barro, madera, piedra, múltiples especialidades. Y a mí me encantaba diseñar y luego decirle a mi padre, oye papá, ¿por qué no intentamos hacer esto así? Y algunas veces yo sabía que se podía hacer, porque lo bueno de conocer el metal es que sabes que lo que estás pensando realmente se puede hacer, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, sabía que se podía hacer en metal, Claro. pero el cómo era mi padre quien marcaba. El maestro El te maestro. enseñaba el camino. Eso es. Y la verdad es que recuerdo unos años maravillosos al lado de mi padre, elaborando piezas de un mazacote de 40 por 40 macizo de hierro. Hizo un Cristo muy similar al diseño de Dalí, ¿no? Como muy estilizado, con los brazos muy estilizados, sin cruz, simplemente con los agujeritos para poner sobre una tabla o sobre una pared en función del uso que le quisieras dar para una exposición o para colgarlo en casa. Y la verdad Qué es que bueno. quedó de una sola pieza, o sea, él en eso era y sigue siendo perfeccionista al máximo. O sea, es dar los golpes que tienes que dar para que de una pieza, de un cuadrado de 40 por 40 de sección y de esta longitud, sacar algo tan bello
Qué bueno. Como es una representación de, bueno, de Jesucristo, en este caso el que tenemos en mente, ¿no? En la cruz. em, Lo que más me impacta es el poder sacar la belleza de todo lo que tenemos alrededor. Porque eso es realmente nunca paramos en ver la belleza de un objeto o de una materia prima, en realidad, como puede ser el hierro. mm, Y que una profesión como la forja de lo que estamos hablando, yo ni siquiera me la había planteado, yo la veía desde el punto de vista más de la profesión, ¿no? mm. Pero me has hecho sentir Claro, es que estamos ese otro habituados a lugar. ver la forja y lo identificamos con las rejas de ventana o las verjas, ¿no? Entonces, las eses, que es mucho la forja castellana. Hay forja más sobria, que es, o sea, andaluza. Hay forja más sobria, que es la castellana. Pero yo es que lo he vivido muy de cerca. De hecho, una de las asignaturas optativas de la carrera que estudié, que no tiene nada que ver con lo artístico, que es Administración y Dirección de Empresas. Pero fíjate si me gustaba, que me cogí una de Humanidades y documentamos, mi compañera y yo, todo lo que era la forja de las tres culturas de Toledo, porque yo estudié en Toledo. Entonces fue un viaje maravilloso donde descubrí más aún los diferentes tipos de forja provenientes de las diferentes culturas que había, ¿no? A mí también lo que me está interesando, y no sé a vosotros, es ese momento de flow. Porque, claro, de un trozo de hierro yo veo un trozo de hierro y digo, uy, qué bonito para poner ahí al lado de la puerta y que no se me cierre. ¿No? Yo no sé cómo sentís vosotros un trozo de hierro. Yo no tengo más creatividad que ver en ese trozo. Sin embargo, tú veías algo, creabas, además ayudado de tu padre con esa maestría, y para crear llegabas a ese momento de flow que estabas comentando, y ahí sí que me has trasladado al momento de flow que he tenido yo pues a la hora de ir creando, por ejemplo, el Total. musical de Lucila o las meditaciones que hago diariamente, ¿no? En Respira Universo. Ese momento de flow, ¿cómo ha ido evolucionando en tu vida? Porque empezó ahí, pero luego hasta donde estás hoy y tienes este libro, ¿cómo ha llegado? Sí, primero vamos a poner en contexto de qué es el flow. El flow es un estado mental. Ujú. Y el flow lo hemos vivido todas las personas que estáis aquí. Por ejemplo, Isabel, que tuve la ocasión de poder asistir en directo a ese episodio con sus pies, ¿no? Con cuando ella entra en esa integración de todas las disciplinas que maneja, incluida obviamente la principal, que era la reflexología podal. Bueno, pues cuando está como en trance, ¿no? Estás como... Pero Sí, fíjate, el flow, conocido como tal, que el creador del flow y la persona que más ha investigado el flow es Mihaly. Tiene un apellido un poco chungo de pronunciar, pero Mihaly es lo más fácil, es su nombre. mm, Tiene un libro que se llama Flow. Y el flow, por ejemplo, meditar no es flow. Escuchar música tampoco es flow. Hacer música sí es flow. para mí el flow, y déjame que yo diga lo que para Sí, mí sí, sí, sí. es el momento de creación, no el momento de inspiración. Porque la música te puede inspirar, te puede meter dentro, te puede hacerte escuchar, pero ese es como otra onda, Mm. ¿no? Estás en otra onda, no es en la onda de creación en la que estás ahí centrado y de repente saltan las ideas y flipas. Mira, para que se dé el flow se tienen que cumplir determinados condicionantes. Algunos de ellos son un equilibrio entre reto y habilidad. Si el reto es bajo y la habilidad que tienes que poner es baja, te aburres. Si la habilidad es baja y el reto es muy alto, te frustras. Pero cuando el reto es alto y la habilidad es alta, sí que entras en un estado de flow. Por eso, por ejemplo, scrollear en el móvil no es flow, porque la acción No. es mínima y es casi inconsciente, ¿no? Entonces, también tiene que haber, aparte de un equilibrio entre habilidad y reto, tiene que haber un objetivo que tú te plantees. Hacer un musical, hacer una pieza de forja, conseguir leer, hacer una lectura de pies y darle unas determinadas pautas a la persona con la que estás haciendo esa terapia.
también se tiene que dar las condiciones de poder, de haber, que haya una acción consciente y de que haya un resultado con el que te sientas satisfacción. Cuando estamos viendo el móvil sin parar, ¿no? Al final se te pasan 2 horas y la sensación es de frustración. Sí, al final lo que activas es el cortisol, ¿no? Por diciendo, mierda, he perdido 2 horas de mi vida. Eso es. Entonces, se tienen que dar determinadas circunstancias o condiciones para que sea un flow real. Claro, cuando estás en flow pueden estar pasando 2, 3 horas y ahí no pasa nada. Al revés, lo disfrutas. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en un momento de flow? Levantamos ahí la mano, ¿verdad? Eso es otra de las condiciones, que el tiempo se distorsiona. Pasa el tiempo y no te das cuenta. También ocurre eso mismo cuando estamos scrolleando, ¿no? en una red social, pero ahí hay frustración. No hay esa sensación de satisfacción que sí que te da algo que has hecho con un objetivo, a la que le has dedicado un tiempo, a una acción consciente, como reto y habilidad estaban ahí elevados, ¿no? Entonces, el flow. ¿Y cómo gestionas el flow? Ahora sí que voy de nuevo a la pregunta. ¿Cómo has sentido tú que ha ido evolucionando el flow en tu vida? Porque yo te conozco desde la forja, lo has llevado también a la creatividad en web, lo has llevado también a la gestión de contenido, lo llevas ahora como autor a un libro. Son diferentes lugares, pero seguramente el momento de creación para ti, todo tiene un origen. Claro, claro. Si preguntas por el origen, al final, si tú a mí me hubieras preguntado que quién soy, una de las respuestas que te hubiera dado es que soy una persona creativa. Al final, si tú eres una persona creativa, esa creatividad tiene que salir por algún lado. Tú ya lo sabes. Estás creando, eres una persona creadora. Y de la misma forma me ocurre a mí. También el hecho de rozar un personaje polímata, ¿no? ¿Polímata qué significa? Sí, polímata? Bueno, pues que se te dan bien muchísimas cosas, vale. O muchas cosas muy variadas. Entonces, claro, eso está muy guay, pero también dices, bueno, a ver, ¿hacia dónde tiro, no? Es complicado porque sí. Por ejemplo, sin quererme comparar obviamente con él, tenemos a Leonardo da Vinci, que él tan pronto te hacía una obra de ingeniería y un aparato volador, como una escultura, como una pintura, ¿no? Ya ves. Como un ensayo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. De hecho, estamos volviendo otra vez a esa época, a la época del polímata, ¿no? Sí que la industrialización nos llevó hacia la especialización, el experto en... Pero ahora de nuevo, yo creo que se está volviendo a... Quien puede, quien tiene esas habilidades, se está volviendo a desarrollar diferentes disciplinas en una sola vida. Pero ahí está difícil. Y te lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Porque las personas, en ese capítulo que decías de Isabel, me decía, claro, te conoce la gente como comunicador, haciendo entrevistas, y de repente saltas haciendo un musical, y de repente haces música y con la música llegas a no sé cuántos países ya. Pero a la gente le despisto también, ¿no? Yo entiendo a Leonardo da Vinci diciendo, hoy acabo de crear un avión, y al día siguiente mira la Mona Lisa, ¿no? Y es como, ¿y este tío qué hace, no? Yo entiendo ese descontrol también mental del que tienes enfrente. Pues fíjate, a ver, el tema del propósito de vida, para mí, el propósito de vida de verdad es que hemos venido aquí a ser felices, a hacer felices a los demás y a ser felices en conjunto. Y a vivir una vida que nos reporte bienestar, el mayor posible, dentro de, bueno, por las circunstancias que puedan ocurrir y que podamos vivir. Ese es como el propósito general. Sí. El propósito individual, para mí, va cambiando a lo largo de la vida. Con Francesc Miralles, en el directo que hice con él, me decía que cuando estaban haciendo la objeción de conciencia, que también hice yo, no hicieron el servicio militar,
había un señor mayor donde estaban que estaba haciendo más o menos lo mismo que ellos, que era acompañando a personas mayores, y él las cantaba. Entonces, en una de las ocasiones ya se acercaron a él y le preguntaron, ¿por qué tú vienes aquí? Si aquí venimos nosotros casi obligados, porque no queríamos hacer la mili y tenemos que venir aquí, dentro de las opciones que nos daban, y tenemos que venir aquí los fines de semana. Yo en mi caso hice la objeción de conciencia en una residencia de ancianos. Ellos lo hicieron en un espacio sociocultural. Y este señor, su mujer había muerto, había fallecido, ya se había jubilado y le gustaba la música. Entonces, en ese momento, su propósito de vida era, con sus canciones, hacer felices a esas personas un poquito mayores que él y acompañarlas por ese medio. Entonces, por eso digo que el propósito de vida va cambiando. Sí. Y lo mismo ocurre con una persona, como tú has dicho antes. Con esto he querido responder de una forma especial a tu respuesta, pero ya siendo conciso, yo pienso que una vida es muy larga. Y yo creo que nos merecemos no dejarnos nada en el tintero, nada de esto. O sea, si tú has sido capaz de crear canciones con tus recursos, con tus medios, quien quiera que lo haga, que lo intente. Sí, que la gente Y dice son que es muy canciones, fácil, pero sí, para hacer una canción facilísimo, buena facilísimo. necesitas horas. Lo primero que necesitas es tener esa creatividad. Lo primero Se que oye necesitas- murmullo por ahí. lo primero que necesitas No, pero es tener... en eso, gracias por ponerlo ahí sobre la mesa, porque Nacer del Todo es una de las canciones que está en Lucila. Pues horas, 8, 9, 10, 11, 15, no te puedo decir número Pero de ya no horas se- que he pasado para crear esa canción. Claro, pero ya no se trata de tiempo. ¿No? Son Si el- ensayo-error. Si el tiempo tampoco se trata de eso. Porque el tiempo cuando estás en flow, cuando tú estabas creando esa canción, el tiempo no cuenta. No, que se lo digan a mi mujer. Los me fallos decía, no cuentan. Los fallos no cuentan porque estás en ese equilibrio de habilidad y reto. Aquí lo realmente importante es que tú has encontrado en ese momento de tu vida y has decidido conscientemente tomar acción con el objetivo de hacer esa canción. Sí. Y has conseguido entrar en flow. Y que ese era tu propósito en ese momento. Sí. Tu micro propósito. Puede haber un propósito, ¿vale? El propósito puedes hacer zoom todo lo que quieras, por eso digo que el zoom al final es Claro. vivir lo mejor que podamos, disfrutar de esta vida, de cada segundo de esta vida que podemos permitirnos vivir y hacer que la vida de otros sea lo más bonita posible. Pero si vamos haciendo zoom in en vez de zoom out, bueno, pues ese micro propósito que tú tenías, además es un propósito súper bonito, que forma parte de tu ser polímata también que eres, porque si no estarías... Ahora que conozco la palabra ya sí puedo identificarme como, Claro. ¿Os consideráis como polímatas? ¿Sí? Sí, hay muchas... Sí. Claro, pues eso es lo bonito, ¿no? Hay, a ver, desafortunadamente, y algunas veces de manera inconsciente, en la educación nos han ido llevando a un acompañamiento hacia lo que hacía falta en el mundo industrial. Y nos han ido despegando, de ahí es el título, Ser en ti, nos han ido despegando del ser que éramos cuando éramos pequeños. Ese niño, ¿no? Ese niño con esa esencia y al final te van llevando hacia por aquí. Pues mira, es que resulta que hacen falta médicos. Bueno, pues voy a estudiar medicina. No, es que hacen falta ingenieros. Pues voy a estudiar una ingeniería industrial. O hacen falta, ¿no? Ahora mismo los estudios que se hacen y en base a los cursos que se ofertan, por ejemplo, en la formación ocupacional para el empleo, que yo he acompañado a muchísimas personas durante más de 20 años en la administración pública, en orientación laboral, emprendimiento. De los pocos funcionarios que se han ido como funcionarios. Sí, bueno, no llegué a ser funcionario como tal, era personal laboral indefinido, pero me podía haber quedado ahí perfectamente Toda la vida. toda la vida. Y sí que lo dejé en la pandemia.
pero me encantó el acompañar a todas estas personas y precisamente esta formación que se fabricaba era porque se hacían encuestas a las industrias para ver qué hacía falta, ¿no? No vas a hacer formaciones en algo que no se necesita, pero ¿y si a mí no me gusta lo que se necesita? ¿Por qué me voy a separar tanto de mi esencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos una asignatura pendiente. Yo sé que se hace por bien, ¿no? Porque no te vas a formar en algo que no vas a acabar por no encontrar trabajo. Llámense profesores de filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué distanciarte tanto de tu esencia para encontrar un trabajo? ¿Estamos construyendo una sociedad que merece la pena? Era como me decía una seguidora, yo sí que hablo con mis seguidores, sobre todo con los que no son haters, con los haters también. Hablo un poquito, a veces hablo, otras veces no, directamente bloqueo, pero hablo. Y bueno, era una broma, pero sí que hablo con mis seguidores. Y me decía una seguidora que he fabricado un oficio, una vida, he fabricado una vida, esas eran las palabras, que me reporta mucho dinero, pero soy esclavo de ella. Eso es el claro ejemplo de irte alejando de ti. O sea, la vida te lleva entre lo que te lleva y tú no eres consciente de, oye, vamos a ver, me paro a pensar, voy a apartar ese ruido, ¿no? Ese ruido que puede ser un ruido reactivo, puede ser un ruido narrativo, puede ser un ruido heredado. Y si soy capaz de apartar todo ese ruido, soy capaz de escucharme y de volver de nuevo a mi equilibrio y no dejarme llevar tanto a la deriva. Es un buen ejercicio, ¿no? Al final también tenemos toda la vida para poder vivir ese ejercicio, porque muchas veces es como, no, tienes que ser ya y saber ya quién eres. No, claro. Y en realidad lo más bonito es irlo disfrutando cada día, ¿no? De eso va también el libro, el irte conociendo día a día. Claro, el libro es como un martillo. Pero no por el martillo en sí, es como un alicate. Es como un libro puede llegar a ser una herramienta. El libro es una herramienta. Es una herramienta que te facilita el autoconocimiento. Tú puedes tener varias herramientas para un fin. El libro es una herramienta más, condensando todo lo que he vivido para que sea una herramienta de autoconocimiento. Entonces, tiene mucha parte bibliográfica, entonces tuya. Sí. Sí, además no solamente mía, sino también de personas que he tenido la suerte de poder acompañar. Obviamente no se mencionan nombres, pero sí hay alguna profesión que es, ¿verdad? Porque tenía que ver con la historia que se contaba, entonces se cuentan historias. En el libro hay más de 20 referencias científicas porque es muy fácil de leer, porque son 3 partes. Es silenciar, encontrarse y residir. Y dentro de cada parte hay 3 capítulos. Y cada capítulo está apoyado en ciencia. A ver, yo soy una persona bastante racional. Sí que he vivido la espiritualidad muy de cerca en varios momentos de mi vida, pero también es verdad que empecé a ver cosas un poco rarunas, ¿no? Entonces, vale, yo he estado con una persona que canaliza, puedo llegar a entender o a creer o a tener fe en determinadas cosas, ¿no? De hecho, bueno, la propia religión o religiones se basan en la fe. No hay ciencia que pueda... La fe es certeza, al final es una parte de energía que te empuja hacia tu verdad. Eso es. Entonces, pero sí que es verdad que ya empiezas a ver cosas un poco rarunas, porque igual hay personas que desvirtúan determinados... Eso es parte de la vida, ¿no? Eso es. Entonces, ahí está luego ya que cada uno sienta lo que siente y a través de la intuición y de lo que tú vibras, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo para ti. Precisamente yo he decidido quedarme en aquello que
puedo sustentarlo con ciencia y también un poquito de lo que no se puede explicar con la propia ciencia, ¿no? Es igual que, por ejemplo, la epigenética. Brian Dias, bueno, fue un científico que tuvo que demostrar que el trauma se hereda. Puede haber muchas personas que ya lo veían, puede haber terapeutas transpersonales o psicólogos que iban más allá de la psicología del trauma estudiada, que ya veían que eso era verdad, ¿no? Podía haber personas que constelaban, hacían constelaciones familiares, que ya trabajaban con eso y lo daban por hecho. Pero hasta que no vino un científico y lo demostró con un experimento con ratones, lo que hicieron fue hacer que temieran el olor al cerezo mediante descargas eléctricas y vieron que las crías de esos ratones y las crías de esos ratones tenían miedo al cerezo sin haber estado expuestos a ese estímulo. Entonces, bueno, se demostró. A mí lo que más me gusta de la ciencia es que da certeza a las personas que necesitan esa certeza. Y los que no necesitan la certeza porque lo tienen por otro lado, como tú dices, hay personas que canalizan y no necesitan esa certeza científica, quizá van 2 pasos por delante, pero es lo maravilloso, ¿no? El poder escucharnos y sobre todo quitar esa parte de juicio de esa vieja del visillo, que es esa máscara tan jodida de, no, es que yo tengo la razón. A veces la razón ya, cuando hay un experimento científico, ya la razón es innegociable. Pero seguramente antes de ese estudio ya había razón, lo único que entraba más la discusión. Pero en el momento que nos abrimos y nos sentimos como personas y aceptamos que quizá tú por tus necesidades necesitas algo y otro no lo necesita, que es igual de maravilloso, ahí es donde empezamos a cambiar la humanidad. Claro. Más que el hecho de tener razón o no tener razón, es la necesidad de autocrítica y la necesidad de cuestionar. Actualmente existen un montón de bulos de todo tipo, no relacionados solamente con la parte espiritual, sino bulos de todo tipo. Bueno, pero es que ¿vale? ahora, a día de hoy, en redes. con ¿Qué las ocurre? fake news, con el clickbait, Claro. todo ahora ya parece que tenemos al C-47, ¿no? Que es ese extraterrestre que ya parece que es una realidad porque le tenemos aquí. Y ya no Ahí solamente, está la autocrítica de cada claro, uno, ¿no? Eso es, y el contrastar. Y ya no solamente eso, sino que hay veces que escuchas argumentos en los que están diciéndote parte de verdad y parte de cosas que no son ciertas, ¿vale? Entonces, claro, el hecho de investigar sobre algo y sacar tus propias conclusiones, yo creo que es algo necesario. Y eso al final te lleva a esa investigación, te lleva a un procedimiento científico, sea científico o no sea científico. La Te curiosidad lleva es a ciencia contrastar, también. a validar hipótesis, te lleva, bueno, pues a lo que es un procedimiento científico. Entonces, yo sí creo que tenemos la necesidad de no creernos todo lo que escuchamos, ni nada de lo que se está hablando en esta conversación, que se contraste. Estamos en esa necesidad, no podemos asumir todo lo que escuchamos, porque debemos de tener la responsabilidad de ver y comprobar qué es cierto y qué no es cierto para nosotros, ¿vale? Para nosotros. Entonces, por ahí va esa base científica del libro, y la he querido acompañar también para aquellas personas que a lo mejor dicen, buah, pero esto no... Sí. Escúchate y lee ese libro y a partir de ahí que cada uno tome sus propias decisiones, ¿no? Que eso es lo importante. Se nos va el tiempo, solo me queda una pregunta. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer por parte del público, ¿vale? Si hay una pregunta por ahí, pues mira, tenemos la suerte, Isabel Pérez Broncano, que O sea, tú le hiciste una fui pregunta muy bien. en su programa y ahora te va a hacer ella una. A ver qué pregunta tienes. Me ha encantado. Primero que nada, felicidades. Y mi pregunta es acerca de algo más sutil, menos científico, lógicamente, soy quien soy. Y es, yo entiendo la forja, yo entiendo ese proceso de transmutación del metal a través del fuego, a través de
del martillazo de la fuerza, lo siento como una transmutación, igual que podemos hacer esa transmutación en nosotros si nos lo proponemos. ¿Cómo ves tú esto? Pues estás en todo lo cierto, porque algo que digo en el libro y algo que se trabaja a lo largo de todo el libro es que hasta el metal más duro, con el calor adecuado, es capaz de transformarse en algo bello. Entonces yo creo que todas las personas, por mucho que tengamos rigideces, por mucho que estemos inamovibles en una determinada identidad, siempre con el calor adecuado, que ese calor pues nos lo dan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro círculo social, nuestros terapeutas, somos capaces de transformarnos en algo muy bello. Muchas gracias. Me encanta. Pues la verdad que, mira, te iba a hacer yo una pregunta, pero no te la hago porque me gustaría que se quedase ese concepto como el último mensaje que das en este programa. Me ha encantado. El concepto de que todos podemos transformarnos, que todos, a pesar de todas nuestras circunstancias, todavía tenemos salida. Porque hay muchas personas que ya no ven salida. Muchas. Y dejar ese mensaje ahí a la humanidad, recordarles que hasta el hierro más duro, con el calor suficiente y adecuado, puede llegar a ser bello, creo que no tiene más palabras. Así que nos vamos a ir con una canción. No te la voy a preguntar, la voy a poner yo. Es que a mí me gustó la canción del capítulo al que vine de Isabel. De nacer del en la todo. que Te tocó, ¿no? Así Pues- que ahora te toca elegir a ti. Pues me va a tocar Si no elegir quieres a mí. repetir canción, te toca elegir a ti. No, es porque siento que realmente la respuesta a la pregunta que pones en tu libro, de quién eres cuando nadie te necesita, la única respuesta la tiene el alma y te la va a dar con un mensaje invisible. Muy Así bien. que el mensaje invisible está dedicado a ti. Óscar, ponemos el mensaje invisible. Muchas gracias. Hay algo en el aire que tiembla detrás de tu voz, palabras que nunca dijiste, quemando en mi respiración. Veo notas en tus gestos, se descosen al mirarme así. Tu silencio tiene acentos que aprendieron a vivir en mí. Es el mensaje invisible que atraviesa la piel y la razón. Lo que callas me persigue como un grito hecho de luz y de rencor. Es el mensaje invisible que me nombra cuando dices ya no. Y aunque huyas de decirlo, se desborda en cada latido en los dos. Conozco en los temblores cuando finges que estás bien. En la curva de tus hombros se derrama lo que no se ve. Y mi pecho se desgarra por leer lo que no escribirás. Cada gesto, una palabra que se rompe antes de sonar. Es el mensaje invisible que atraviesa la piel y la razón. Lo que callas me persigue como un grito hecho de luz y de rencor. Es el mensaje invisible que me nombra
cuando dices ya no. Y aunque huyas de decirlo, se desborda en cada latido en los dos. Sin hablar, clávalo en mi pecho. Si lo vamos a acabar, hazlo verdadero. Dímelo sin piedad, rómpeme por dentro. Que peor es regresar a este falso silencio. Me persigue como un grito hecho de luz y de rencor. Es el mensaje invisible que me nombra cuando dices ya no. Y aunque huyas de decirlo, se desborda en cada latido en los dos. Can